encontrar. Apuntabas tú, los funcionarios han vuelto a las negociaciones en la mesa de la función pública esta tarde. El Gobierno y los sindicatos han comenzado a hablar de cuánto y cómo subirán los sueldos de los trabajadores públicos en los próximos años. La reunión de esta tarde ha terminado con el rechazo inicial de los sindicatos a la propuesta que ha hecho el Ministerio de Hacienda. José Antonio. Y que, según fuentes de la propia negociación, se resumiría en una subida de los sueldos en un 1% desde enero del 2022, que se suma a la subida del 2% que ya tuvieron en enero, un alza del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024. El Ejecutivo asume la reivindicación de aplicar una subida retroactiva para este ejercicio, el 1,5% extra, aparte del 2% ya aplicado, y en suma propone una subida acumulada del 8% hasta 2024 si tenemos en cuenta este 2022. El Gobierno ha ofrecido recortar la jornada laboral en 35 horas semanales, mejoras para la promoción interna y para el acceso de personal laboral externo. Se incluiría incluso mejoras en el teletrabajo. Habrá una reunión, al parecer, mañana a las 4:30. Germán Girela es presidente del sindicato CESIF en Andalucía. Señor Girela, ¿coincide este resumen? Buenas tardes, ante todo. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Coincide este resumen con lo que ha ofrecido el Gobierno en la mesa de negociación esta tarde? Bueno, sí, nosotros en principio sí que hacemos una valoración positiva de haber podido iniciar estas negociaciones. Por cierto, posibilidad que después de 2 años se ha abierto gracias a la gran movilización que, como ustedes saben, CESIF convocó en Madrid el sábado pasado. Así es. Con un éxito de participación importantísimo, más de 80.000, de las cuales más de 20.000 eran andaluzas y andaluces, que pudieron mostrar su malestar ante las medidas que este Gobierno está tomando en este escenario económico tan incierto por la escalada de precios, como han comentado. No solamente acudieron a esa movilización trabajadores del sector público, también lo hicieron trabajadores de la empresa privada y ciudadanos de a pie, porque todos ellos tienen en común una triste realidad, y es que ven como cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Y dicho esa valoración positiva inicial de haber podido comenzar estas negociaciones, bueno, la propuesta que nos pone encima de la mesa el Gobierno es una propuesta que está muy alejada de nuestras pretensiones, y por tanto no estamos nada cerca para llegar a un acuerdo, ¿no? Porque esta subida que nos proponen no corrige en absoluto la pérdida de poder adquisitivo tan importante que arrastramos los trabajadores del sector público desde el año 2010, que la cuantificamos, ya va por un 24,35% de media desde 2010. Claro, yo cuando oigo hablar del pacto de renta y de que tenemos que mantener los equilibrios y colaborar entre todos, yo quiero decir que los trabajadores del sector público llevamos muchísimos años contribuyendo a ese pacto de renta, porque la pérdida de capacidad de compra, de poder adquisitivo que hemos tenido es importantísima. Siempre ponemos un ejemplo que es muy gráfico. En estos 11 últimos años, un grupo A1 de la administración, un médico, un profesor de instituto, ha trabajado con esta pérdida de poder adquisitivo, ha trabajado 18 meses gratis para la administración. O un grupo A2, un maestro, una enfermera, han trabajado 15 meses gratis. Con lo cual nosotros lo que estamos pidiéndole al Gobierno es que, como patronal que es de los empleados públicos, de ejemplo y se siente en una mesa de negociación, como afortunadamente ha hecho, pero ponga encima de la mesa unos números que sean capaces de poder llegar a una subida salarial justa de estos servidores públicos que tanto han dado durante la crisis y durante la pandemia en estos últimos años. Los sindicatos UGT y comisiones han convocado movilizaciones, señor Girela, para la negociación colectiva ya en el ámbito privado. ¿Hay cierto paralelismo entre unas negociaciones y otras, entre unas demandas y otras? Bueno, al final de lo que se trata es de que los agentes sociales lo que pedimos son unas subidas salariales dignas y acorde al escenario económico que estamos viviendo. Y, por supuesto, los trabajadores no pueden tener estas dificultades para llegar a fin de mes porque por la carestía de todo, de la cesta de la compra, de la energía, de los combustibles, de todo. Con lo cual, tanto la patronal como el Gobierno tienen que sentarse a negociar subidas salariales justas para estos trabajadores, y justa supone no tener una pérdida de poder adquisitivo que le afecte en su día a día, ¿no? O sea que en ese sentido sí que llevan un paralelismo. Yo lo que nosotros reclamamos al Gobierno de la Nación
es que dé ejemplo a la patronal, porque hemos visto cómo desde el Consejo de Gobierno se ha animado a las organizaciones sindicales a salir a la calle contra la patronal privada para reclamar subidas salariales sujetas al IPC y con cláusula de revisión salarial. Pero, sin embargo, ellos como patronal pública no están poniendo en juego esas cartas sobre la mesa. Yo creo que este Gobierno debe tener un poco de coherencia y tiene la oportunidad de en esta mesa de negociación con los agentes sociales de los empleados del sector público, pues ser capaz de marcar el camino y la hoja de ruta que probablemente pudieran, o lo deseable sería que siguieran la patronal privada. Uh-huh. ¿Van a plantear movilizaciones en las próximas fechas si el Ejecutivo Central no atiende sus planteamientos para la función pública? Bueno, nosotros ya como le he comentado, hicimos una gran movilización. Sí, la del sábado lo contamos aquí, sí. Y nosotros no descartamos ningún escenario. Nosotros ahora lo que nos toca, celebramos, como digo, que se hayan podido abrir estas negociaciones. Yo siempre recuerdo que llevamos 2 años pidiéndole a la función pública abrir estas negociaciones y no se ha dignado a sentarse con nosotros, con un ninguneo continuo a los sindicatos y a los legítimos representantes de los trabajadores del sector público. Hemos podido abrir esta mesa de negociación. Ahora vamos a hacer el trabajo negociador que suponen estas reuniones. Nosotros esperamos que mañana el Gobierno ponga encima de la mesa una oferta pues mucho más cercana a lo que nosotros pedimos, que en definitiva es un acuerdo a varios años, un acuerdo que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y que contemple una cláusula de revisión salarial que vinculemos al IPC. Yo creo que si acercamos posturas, pues seguiremos en el proceso negociador, y de no ser fructífero el proceso negociador, pues ya valoraremos qué tipo de actuaciones este sindicato llevará a cabo. Uh-huh. ¿Qué repercusión tendría en el personal, por ejemplo, de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos andaluces, o incluso de cada comunidad autónoma y de ayuntamientos, esta negociación que se está manteniendo a nivel estatal, señor Girela? Bueno, pues una repercusión en el número de trabajadores importantísima, porque Andalucía, como bien saben, es la comunidad más grande de nuestro país. Sí. Tenemos muchos profesionales del sector público. Nosotros en la Administración General de la Junta, sí, Sanidad y Educación se concentran... Sí, pero señor Girela, discúlpeme, lo que yo le preguntaba era para el personal que depende de la Administración andaluza de los ayuntamientos. Es decir, ¿se trasladarían los acuerdos o desacuerdos a nivel nacional, en este caso a la Administración autonómica y a los ayuntamientos? Sí, todos estos acuerdos que se generan para el sector público siempre acaban en cadena cayendo a las administraciones públicas, a todas las administraciones públicas, y también lo son las administraciones locales, con lo cual siempre al final estas subidas salariales se trasladan a todos los empleados del sector público. Vale, muy bien, ahora sí, este era el dato que queríamos que usted nos valorara. Gracias, Germán Girela, presidente del sindicato CESIF en Andalucía. Ojalá mañana vaya bien la cosa en esa reunión, que seguiremos desde aquí con mucha atención. Estupendo, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, vamos a avanzar un poquito.